pero también entendemos que puede haber reflexiones que sean aportes a la Convención en distintas formaciones. Bien, en cuanto a la participación de España, mire usted, en estos momentos España lo que está participando es con ayuda humanitaria y con un buque hospital que además sus primeros pacientes, es un buque hospital por supuesto abierto, pero sus primeros pacientes han sido iraquíes, han sido víctimas de bombardeos o de, en fin, víctimas que han sido atendidos por los médicos españoles. Esa es nuestra participación en estos momentos. Es cierto, el Gobierno, y eso es público, el Gobierno ha designado una estructura de coordinación que está estudiando y valorando cuál puede ser la mejor contribución a España a ese objetivo común que todos tenemos, y es que Irak cuanto antes vuelva a la Comunidad de Naciones, recupere el pulso normal de una sociedad y por lo tanto un funcionamiento normal de las instituciones. No le puedo decir nada más porque no hay ninguna decisión tomada sobre ninguna otra participación que no sea la creación de esa estructura, como he dicho. Oui, Madame Palacio, TF1, Télévision Française, première chaîne. Est-ce que l'Espagne aujourd'hui approuve la mise en place d'un gouvernement provisoire américain en Irak, ou se range-t-elle plutôt avec une grande partie des pays européens qui souhaiteraient que ce soit l'ONU qui gère la mayoría europea? Si je vous réponds que l'ONU doit jouer un digo rôle, que la ONU debe desempeñar un papel central, es vital, central, esencial, pero debe desempeñar su papel. Tenemos con la comunidad internacional. Puedo responderlo, pero voy más allá. Hay un primer momento en que las necesidades de la población están muy cercanas. No se puede hablar de un gobierno en el sentido clásico de la teoría del Estado, sino que simplemente que hay necesidades que no se pueden olvidar. El 60% bebía y comía del programa de ayuda humanitaria. 1 millón o más de niños que están subalimentados. Hay una responsabilidad que debe ser ejercida por las fuerzas que están sobre el terreno. El Banco Mundial asegura estar preparado para ayudar en la reconstrucción de Irak una vez que la guerra haya terminado, pero advierte de que los mayores préstamos tendrán que ser aprobados por Naciones Unidas. Así, el presidente del Banco Mundial se coloca en la misma posición que varios países europeos, incluido el Reino Unido, el gran aliado de Estados Unidos, además de China y Rusia. Washington apuesta por una transición controlada, primero por un militar norteamericano y luego por un gobierno interino. Miguel Ángel Antoñanzas nos lo cuenta desde Estados Unidos. Pocos manifestantes a las puertas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que este jueves dejaban bien claro que sus préstamos para la reconstrucción de Irak deberán contar con el apoyo de Naciones Unidas. El asunto aquí es saber cuál va a ser el cauce legítimo para proceder en los préstamos, decía el presidente del Banco Mundial. Nosotros estamos limitados a tratar con gobiernos reconocidos internacionalmente para poder prestar, y en principio eso sería una decisión de Naciones Unidas. Así, el Banco Mundial se coloca en la misma tesis que han mantenido varios países europeos, incluido Gran Bretaña, además de Rusia y China, de que la ONU deberá ser la que proporcione legitimidad al próximo gobierno iraquí. Según el presidente del Banco Mundial, para poder conseguir sus préstamos, el nuevo gobierno que se decida en Irak deberá primero ser reconocido por una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Banco Mundial desafía en cierta manera al gobierno del presidente Bush, que intenta minimizar el papel de Naciones Unidas en la reconstrucción política y económica de Irak, y que cree que el papel primordial corresponde a la coalición militar que ha derrocado a Saddam Hussein. De hecho, según la agencia EFE, citando al primer ministro polaco, Leszek Miller, Estados Unidos ha invitado tan solo a 3 países para la primera conferencia sobre la reconstrucción del país.
que incluiría además de Polonia, Reino Unido y Australia, todos ellos partícipes de esta coalición. De momento, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional reconocen que no pueden calibrar la cuantía de los posibles préstamos que va a necesitar Irak. No es la primera vez que existen diferencias entre el Banco Mundial y la Casa Blanca. Recientemente el secretario del Tesoro amenazó con retirar la contribución norteamericana al banco si este persistía en su intención de seguir ofreciendo préstamos a Irán, un país al que Estados Unidos acusa de financiar el terrorismo. La respuesta del presidente del Banco Mundial es que Irán es un buen pagador y que además esos préstamos no son para financiar el terrorismo, sino para ayuda humanitaria. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN Plus, Atlanta. Y a pesar de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no han recibido todavía ninguna petición para participar en la reconstrucción de Irak, los dos organismos y el G7 van a dedicar parte importante de su agenda a estudiar este fin de semana en sus reuniones anuales cómo va a ser la reconstrucción del país. Nos lo cuenta Belén Chiloeches. La reunión de los 7 países más industrializados del mundo va a estar marcada por una pregunta: ¿qué papel va a desempeñar la ONU y la comunidad internacional en la reconstrucción de Irak? Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial ya han tendido su mano para ofrecer su experiencia en situaciones similares como Kosovo, aunque la cuestión de fondo ahora es si Estados Unidos está dispuesto a ceder el papel central a estos organismos, tal y como piden Francia y Alemania. Una cuestión que finalmente tendrá mucho que ver para los americanos con el montante de dinero necesario para la reconstrucción de Irak, algo que todavía se desconoce. Nadie puede estimar con precisión los costes de la guerra, pero lo que podemos evidenciar es que ha sido corta y eso es una buena noticia porque los riesgos para la economía mundial se han contenido y los precios del petróleo finalmente no se han disparado. Así lo explicaba el director gerente del Fondo Monetario Internacional, organismo para quien la guerra, el hundimiento de las bolsas y la dependencia de Estados Unidos son los principales problemas económicos actuales. Esta misma semana estos problemas le llevaban a recortar las previsiones de crecimiento mundial medio punto, hasta el 3,2%. Además de Irak, en la reunión de este fin de semana también se hablará de los temas habituales: la guerra contra la pobreza mundial, el SIDA, la distribución mundial del agua o la ampliación del comercio, ya que el proteccionismo de los países industrializados cuesta más de 26.000 millones de dólares al año a los países en vías de desarrollo. Belén Chiloeches, CNN Plus. El gobierno español quiere tener un papel relevante en la reconstrucción de Irak. Según el diario El País, el Ejecutivo se plantea participar dentro de la autoridad interina que se erija en Irak de forma transitoria bajo el mando de Estados Unidos. Nos lo cuenta Beatriz Palomar. Aunque José María Aznar no se ha pronunciado oficialmente, la participación del gobierno español en la etapa de transición iraquí podría ir más allá de lo que se barajó en un primer momento. Según el diario El País, Luis Feliu, el general español elegido para representar los intereses de nuestro país en Irak, podría ser nombrado asesor de alguno de los nuevos ministros iraquíes. Además, España parece tener algo más que intereses políticos en Irak. Según el diario económico 5 Días, el presidente del gobierno ya se ha puesto en contacto con varias empresas españolas para asegurarles que participarán en la reconstrucción de Irak en calidad de subcontratas. 5 Días cuenta que en Moncloa existe el convencimiento de que España tendrá la tercera mayor participación empresarial en la reconstrucción de Irak, después de la norteamericana y la británica. El embajador de España ante la ONU ha reconocido en CNN Plus que España está deseando participar en la reconstrucción, pero no ha querido especificar cómo será esta ayuda. Sobre el papel de Naciones Unidas en la posguerra, Inocencio Arias ha asegurado que debe ser vital, pero que la ONU no está preparada para administrar Irak de forma inmediata. No creo sinceramente, si no soy cínico, que la ONU vaya a entrar mañana. La ONU entrará mañana en temas humanitarios y a tope, pero lo tocante a la reconstrucción de Irak hará falta un poco más de tiempo. Yo tengo la impresión, viviendo en Estados Unidos, que Estados Unidos, después del coste que ha tenido con la guerra, no va a darle entrada a la ONU tan rápido mientras no esté el país estabilizado. Si afortunadamente el país estabilizase en 3, 4, 5 semanas, entonces no creo que tuviese muchas dificultades en darle entrada a la ONU. Para garantizar la seguridad en Irak, el gobierno español se está planteando el envío de tropas del Ejército de Tierra y de efectivos de la Guardia Civil. Beatriz Palomar, CNN Plus. Mariano Rajoy ha dado algunos detalles hoy de la participación española en la reconstrucción de Irak, aunque ha dicho que no hay nada cerrado todavía, porque primero tiene que acabar la guerra, adelantado que esa reconstrucción será en 3 fases. La primera, el objetivo será dotar de seguridad a Irak
y repartir ayuda humanitaria. En la segunda, habrá que crear un gobierno provisional formado por iraquíes que irá asumiendo competencias para que en una tercera fase sea el propio pueblo iraquí el que asuma su destino en un régimen democrático. Es, en resumen, lo que ya había adelantado Washington. Y en principio, pues España, como también pensamos nosotros, Naciones Unidas y otros muchos países, pues van a desempeñar un papel importante en este tema. Creo que es un asunto obligado y creo que es además una necesidad que nosotros participemos, repito, en las tres fases. La primera y la más importante en este momento, mayor seguridad, evitar los saqueos y distribuir la ayuda. La segunda, insisto, cuanto antes un gobierno, una autoridad provisional iraquí. La tercera, la de institucionalización o consolidación. Los cadáveres de los dos periodistas españoles asesinados en Irak han abandonado Kuwait y se dirigen en un avión Hércules del ejército español a Austria. Después se le van a practicar varias pruebas forenses, así que tanto los restos de José Couso como los de Julio Anguita Parrado no llegarán a nuestro país hasta el lunes. El cadáver de José Couso ha llegado esta mañana a Kuwait, procedente de Bagdad, en un helicóptero de los marines estadounidenses, junto a los restos del cámara de Telecinco. Viajaba su compañero John Sistiaga y dos de los periodistas de Reuters heridos en el ataque al Hotel Palestina. Según la OID, varios periodistas españoles podrían abandonar mañana mismo a Bagdad. Están preparando un convoy para salir de la capital iraquí hacia Jordania, aunque desde el Ministerio de Exteriores se aconseja a los periodistas que no abandonen Bagdad hasta que haya mayores garantías de seguridad. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha acusado al Ejecutivo de Aznar de falta de sensibilidad con respecto a la familia de José Couso, el cámara de Telecinco, que murió en Bagdad esta misma semana. González, que hoy ha participado en unas jornadas sobre la postura de la Unión Europea en el conflicto de Irak, cree que el gobierno está obligado a investigar los hechos exhaustivamente y a dar explicaciones a los familiares. Lo que me asombra es la falta de sensibilidad de esta gente para decir, mire usted, no, ya a los 2 días dicen, no, ya se arreglará, hablamos con la familia y después la familia dice, nadie ha hablado con nosotros, ¿no? O sea, hay que exigir explicaciones. ¿Puede ser un error? Puede ser un error. Si lo es, que se diga. No voy a decir, no, es que querían que no hubiera testigos. Si se avisó al Ministerio de Defensa que se aclare, la responsabilidad hay que depurarla en serio. Y creo además que las imágenes de la guerra, nunca se deben abusar de las imágenes de la guerra, pero en esta guerra, si no hubiera habido imágenes, las mentiras de la guerra serían hoy absolutamente imposibles de combatir. El presidente del gobierno, José María Aznar, ha dicho hoy en la clausura del seminario del PP titulado Una aportación al futuro de Europa que espera que la crisis de Irak finalice cuanto antes para que pase a un segundo plano. Además, ha criticado la actitud de los que, según él, desean que ocurra lo contrario. Que estoy convencido que la vida sigue después de la crisis de Irak. Estoy absolutamente convencido de ello. Había vida antes de la crisis de Irak y habrá vida después de la crisis de Irak. Y espero que sea una crisis mejor. A algunos lo puede parecer imposible. A algunos extremistas, a algunos radicales, preferirían que el largo conflicto siguiese, que hubiese habido un largo conflicto, que siguiese el conflicto. Lo siento. Pero no han tenido razón. Esos radicales y esos extremistas, para bien de todos, no han tenido razón. Los precios subieron 7 décimas en marzo por culpa de la ropa, el calzado y los carburantes. El gobierno ha calificado este dato de positivo porque la inflación de los últimos 12 meses ha caído 1 décima y algunos grupos de bienes en términos interanuales también han retrocedido. Para los sindicatos este descenso es insuficiente, nos lo explica Rebeca Jimeno. Iba en el número de abril de Rolling Stone, sus fotos más espectaculares. Además, continúa la colección de pósters de portadas míticas. En este número, Angelina Jolie y Bart Simpson. Rolling Stone, ya en tu kiosco. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para contarles lo más destacado de la actualidad, lo que está sucediendo en Irak y las reacciones a lo que pasa en ese país. Comenzamos ya con lo más importante. El mando central estadounidense anuncia que va a distribuir entre sus tropas unas fichas con fotos de 55 líderes del régimen iraquí para que sean localizados y después juzgados. Milicias kurdas y tropas estadounidenses toman Mosul, tercera ciudad de Irak,
y capital de su zona norte, rica en petróleo. Las tropas ocupan la localidad tras la rendición del ejército iraquí. La población civil celebra la entrada y se producen los primeros saqueos. El cuerpo del reportero del Mundo, Julio Anguita Parrado, llega a la base alemana de Ramstein. El del cámara de Telecinco, José Couso, llega a Kuwait acompañado por el periodista John Sistiaga. Desde allí serán repatriados a España en un avión del ejército español. El ministro de Exteriores de Francia reclama en Madrid, tras reunirse con Ana Palacio, que la ONU ocupe un papel central en la reconstrucción de Irak. Dominique de Villepin dice que las dificultades que plantea la posguerra harán a Estados Unidos replantearse el papel de Naciones Unidas. La borrasca continúa enviando lluvias y chubascos a Galicia, Asturias y Castilla y León. Chubascos débiles en el resto de la mitad oeste, grandes claros cerca del Mediterráneo y Canarias. Temperaturas recuperándose ligeramente. Cinco y un minuto de la tarde, hemos visto ganancias en la bolsa española. Hasta ahora queremos saber cómo que van a distribuir entre los soldados y la población para localizar incluso a Saddam Hussein, aunque insisten en que el presidente no es el único objetivo. Los miembros de la lista podrán ser asesinados, perseguidos o capturados. Los gobiernos de la coalición han identificado una lista de líderes o miembros claves del régimen que deben ser enjuiciados. Son 55 55 personas que deben ser enjuiciados, y la lista no excluye a quienes ya podrían haber sido capturados o que ya pueden haber muerto. También se dan las maneras para identificar a estas personas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se da a los soldados y a los infantes de marina. Son las imágenes de estas personas y una descripción del papel que desempeñan. En el frente norte sigue estando la atención en la guerra de Irak. Allí la ciudad de Mosul, la tercera en población del país, ha dejado de estar controlada por las tropas fieles a Saddam Hussein. En Mosul hemos visto otra vez celebraciones y saqueos como los que se han vivido en otras ciudades como Kirkuk. La presencia de los peshmergas en ese rico enclave petrolífero ha provocado las protestas de Turquía. El mando estadounidense asegura que en las próximas horas los kurdos abandonarán Kirkuk. Las defensas iraquíes se han concentrado en Tikrit, feudo del clan de Saddam Hussein. Nos lo cuenta Jordi Calleja. Las últimas defensas iraquíes que continuaban en Mosul han aceptado el alto el fuego en la tercera ciudad del país. Tras la caída de Kirkuk, el último reducto del régimen de Saddam Hussein en el frente norte es Tikrit, ciudad natal del dictador, que está siendo bombardeada por la aviación anglo-norteamericana. En Mosul, con más de 1.700.000 habitantes, se repiten desde primera hora de la mañana escenas de alegría y de caos. Los edificios oficiales del régimen han sido el objetivo de los primeros saqueos. Uno de ellos ha sido incendiado por los ciudadanos, que han destruido todas las imágenes de Saddam Hussein que ocupaban el centro de la ciudad. La sede del Banco Central de Irak ha sido desvalijada. Los ciudadanos de Mosul han roto y esparcido por la calle los billetes acuñados por el régimen de Saddam. Centenares de soldados iraquíes abandonan el frente de batalla. Sin uniforme y en muchos casos descalzos, regresan a pie hacia Bagdad. En Kifri, cerca de la frontera iraní, hemos visto columnas de excombatientes. Según algunos medios británicos, las deserciones han sido muy numerosas entre la Guardia Republicana y los últimos fieles a Saddam se encontrarían en Tikrit, feudo del régimen de Bagdad. Y en la estratégica ciudad petrolera de Kirkuk reina la confusión tras ser tomada sin resistencia por kurdos y estadounidenses. Para evitar un conflicto diplomático con Turquía, un aliado militar imprescindible en la zona, Estados Unidos ha enviado 500 soldados de la Brigada 173 aerotransportada a Kirkuk y ha ordenado a los kurdos que abandonen la ciudad. El gobierno turco ha enviado observadores militares al frente norte, receloso del avance de los peshmergas kurdos en esa región. Jordi Calleja, CNN+. Las tropas estadounidenses controlan ya los campos petrolíferos de los alrededores de Kirkuk, tal y como Washington había prometido al gobierno de Ankara. Tratan así de evitar que los guerrilleros kurdos se hagan con el control de la enorme riqueza petrolífera de esa zona. Turquía teme que eso pudiera acabar con la proclamación de un Estado kurdo independiente con capital en este enclave estratégico del norte de Irak. Nos lo cuenta Irene Fernández. Es el yacimiento de Baba Gargur, uno de los más importantes de Kirkuk, que a su vez es la mayor zona petrolífera de Irak. Soldados estadounidenses han tomado posiciones para evitar que los peshmergas kurdos puedan hacerse con el control de estos pozos.
Y es que antes de la guerra estos campos petrolíferos producían nada menos que el 40% de las exportaciones de petróleo iraquí. De aquí salían unos 900.000 barriles de crudo al día, una enorme riqueza que no pasa desapercibida para nadie. De estos pozos podría salir también la financiación de un hipotético Estado kurdo independiente, cuya capital sería Kirkuk, pero eso es algo que Turquía quiere evitar a toda costa. Si los guerrilleros kurdos lograran hacerse con el control de toda esta riqueza petrolífera, Ankara ha anunciado que enviaría tropas a la zona. De hecho, hace más de un mes que Turquía concentra miles de soldados y carros de combate en la frontera con Irak. Pero Estados Unidos ya se ha desplegado en la zona y de paso se ha situado en posición privilegiada sobre el oro negro iraquí. Irene Fernández, CNN+. El caos y el vandalismo aumentan en Bagdad, según muchos corresponsales de prensa. Los soldados estadounidenses se declaran principalmente preocupados por evitar los posibles atentados suicidas, como el ocurrido ayer, aunque afirman los militares que hayan empezado a adoptar mayores medidas contra los saqueadores, muchos armados. Parte de los bagdadíes se han atrincherado en sus viviendas por temor a salir a la calle y otros tratan de liberar a sus familiares detenidos en los calabozos del ya antiguo régimen. Nos lo cuenta Miguel Manso. Es la imagen que muestra la dureza de la batalla de Bagdad. Coches calcinados con cadáveres en una carretera que lleva hasta la capital iraquí. La imagen en algunos barrios de la ciudad es parecida, pero esto, según los corresponsales de prensa, puede ser fruto también del vandalismo. La euforia inicial por la caída de Bagdad ha dejado paso al descontrol. Los episodios de pillaje no han cesado. Algunos comerciantes intentan evitarlos también con armas. A la vez, en algunos barrios, combatientes chiíes se enfrentan con paramilitares leales a Saddam. Ante esto, hay pasividad por parte de los soldados estadounidenses. Para ellos, es prioritario acabar con los focos de resistencia y prevenir los atentados suicidas, como el sufrido el jueves. Hay algunos nervios, tenemos que ser cuidadosos, identificar a los tipos malos que hay por ahí. También hay muertes accidentales. 2 soldados han fallecido tras la explosión fortuita de un polvorín que inspeccionaban. La explosión ha afectado a otras 20 viviendas. El desgobierno predomina. Sin interrumpir los saqueos, un centenar de civiles ha tratado de liberar a sus familiares encarcelados por el extinto régimen de Saddam. Incluso han abierto un hueco para acceder al calabozo del otrora temido cuartel de la inteligencia militar, posteriormente ocupado por los soldados estadounidenses. Llevan 4 días sin comer, se queja este familiar. Tras arrasar embajadas y edificios oficiales, el turno ahora es para esta sede del partido único, Baath, y también los hospitales, como el de Al-Kindi, donde los vándalos han robado hasta los equipos quirúrgicos. En este otro centro sanitario se empiezan a apilar cadáveres, víctimas de esta guerra. 200 han llegado en un camión. Según datos aportados hace días por Irak, 1.600 civiles han muerto en la contienda. Miguel Manso, CNN+. Ni rastro de Saddam Hussein ni del resto de sus asesores. Las operaciones, incluidos los bombardeos y los registros para dar con ellos, no han tenido éxito. Pese a que algunos miembros de la administración estadounidense mantienen que esto no impedirá los planes sobre Irak, otros asesores dicen que su localización es imprescindible para demostrar a los iraquíes que los tiempos de Saddam Hussein han terminado definitivamente. Informa Nuria Lázaro. Considerado un superviviente por sus enemigos, el propio Saddam Hussein dijo hace mes y medio que moriría en Irak, que era una cuestión de honor. Desde hace 2 días los esfuerzos por localizarle, vivo o muerto, se han duplicado. Su última osadía fue dejarse grabar en las calles de Bagdad, pero incluso en esa ocasión Estados Unidos dudó de que fueran imágenes del día. La certeza es que fueron difundidas el viernes 4 de abril. Ni su captura ni la de sus 2 hijos se ha producido todavía. Los últimos bombardeos y controles para localizarlos han sido en la zona de Tikrit, su lugar de origen. Uday Hussein, director de varios diarios y miembro de la Asamblea Nacional, y su hermano menor Qusay, que supervisaba la seguridad nacional. Los servicios de inteligencia americanos trabajan con la hipótesis de que la familia Hussein esté junta preparando su último golpe de efecto. La última vez que se les ha visto ha sido el 5 de abril. En la casa del viceprimer ministro Tarek Aziz han quedado solo las paredes. Los saqueos en su domicilio se produjeron ayer. Tanto él, el único cristiano caldeo del gabinete de Saddam, y los máximos responsables del partido Baath habían desaparecido 72 horas antes de Bagdad. Mucho antes lo había hecho de la luz de los focos de televisión. Su última comparecencia fue hace más de 10 días. Desde entonces, como los anteriores, no hay ni rastro.
Ha sido la cara del régimen durante la guerra. Sus diatribas contra el ejército norteamericano han sido el diario contrapunto a las ruedas de prensa del mando estadounidense. Ministro de Información para unos, de desinformación según otros, intentó hasta el día 7 convencer de que los avances de los tanques en Bagdad no era tal y que un nuevo Vietnam para el ejército norteamericano estaba cerca. 6 bombas como esta, antibúnker JADAM, guiadas por satélite, han caído en la casa del hermanastro de Saddam Hussein, poco dado a salir en los papeles, pero clave, según algunos analistas, en este régimen. De ahí a que sea también uno de los más buscados. Asesor presidencial y funcionario desde 1980, desde hace algunas semanas no se tiene noticias de él. Nuria Lázaro, CNN+. Mohamed al-Duri es el único representante del régimen de Saddam Hussein que ha dado señales de vida en las últimas horas. Incluso ha reconocido que la época del dictador ha acabado. Al-Duri es todavía el embajador de Irak ante Naciones Unidas, pero prepara ya su salida de Nueva York. En una entrevista, al-Duri dice que espera que termine esto cuanto antes. Lo ha definido como una invasión extranjera y ha llorado al ver las imágenes de saqueos en Bagdad. Nos lo cuenta Miguel Manso. Mohamed al-Duri confiesa que él sigue siendo el representante de Irak ante Naciones Unidas, pero que en breve dejará Nueva York. Parece que su destino inicial será Siria, todo menos quedarse en el país que ha invadido, destruido y matado en Irak, según sus palabras. Al-Duri no cree que Washington le deje libertad para trabajar en la ONU. Lo que he visto en las últimas horas en televisión no es la gente de Irak. Lo que he visto es el producto del sufrimiento, de embargos y de guerra, que han dejado muchas cicatrices. Cuando veo eso en televisión mi corazón sangra, afirma al-Duri sin poder evitar las lágrimas. Al-Duri ha soportado mucha presión en las últimas horas. Todos los objetivos de las cámaras se han dirigido hacia él, sobre todo desde la caída de Bagdad. Le han perseguido en Naciones Unidas y también en su residencia neoyorquina. Por fin, tras mucha insistencia, un reportero consiguió algunas explicaciones. Ya de camino a España, el cuerpo de Julio Anguita ha llegado a la base alemana de Ramstein en un avión Hércules del ejército español procedente de Kuwait. Allí deberá pasar unas pruebas de ADN antes de partir rumbo a nuestro país. Y vamos a ver el momento en el que los restos mortales del cámara de Telecinco, José Couso, eran despedidos por sus compañeros de la prensa en Bagdad. Desde allí un helicóptero de los marines estadounidenses ha trasladado el cuerpo sin vida hasta Kuwait. Acompañan los restos mortales de su compañero John Sistiaga y otros 2 reporteros de la agencia Reuters que resultaron heridos en el ataque al Hotel Palestina, en el que perdió la vida Couso. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha exigido a José María Aznar que pida explicaciones a Estados Unidos por la muerte de José Couso. González, que ha participado junto al académico Juan Luis Cebrián en un seminario sobre la guerra en Irak, se muestra reticente a creer que el final de la guerra conlleve una paz duradera en la zona. Nos lo cuenta María Lorenzo. Es necesario que el Ejecutivo de José María Aznar exija responsabilidades a Estados Unidos por la muerte de José Couso, el periodista español fallecido en Bagdad, tras ser alcanzado por un proyectil estadounidense mientras grababa imágenes desde el Hotel Palestina, donde se alojaba. Lo ha dicho el expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un seminario sobre la guerra en Irak, celebrado en el Ateneo de Madrid. Lo que me asombra es la falta de sensibilidad de esta gente para decir, mire usted, no, ya a los 2 días dicen, no, ya se arreglará. Hablamos con la familia y después la familia dice, nadie ha hablado con nosotros, ¿no? O sea, hay que exigir explicaciones. ¿Puede ser un error? Puede ser un error. Si lo es, que se diga. No voy a decir, no, es que querían que no hubiera testigos. Si se avisó al Ministerio de Defensa que se aclare, la responsabilidad hay que depurarla en serio. En el encuentro ha participado también el académico Juan Luis Cebrián, que ha insistido en que el papel que España debe jugar, ya no solo en esta crisis, sino en un futuro, es al lado de una Europa unida. La única manera de ser aliados de los americanos, y creo que debemos ser aliados de los americanos, es que nos respeten. Y la única manera de hacerse respetar es no estar con una política sumisa, mirando constantemente al Rancho de Texas, a ver qué me dicen, para ver si me puedo sacar la foto. Dicen Cebrián y González que el final de la guerra en Irak traerá consigo un intento de paz imperialista impuesta por Estados Unidos,
Pero en cualquier caso, matiza el expresidente del gobierno, hemos entrado en un conflicto mundial que se retroalimentará cada vez que se produzca un nuevo atentado terrorista. Coinciden los ponentes en que combatir el terrorismo internacional es una necesidad de todos los estados, pero combatirlo con armas y con misiles, como ha hecho Estados Unidos, dicen, es abrir una peligrosa brecha que puede conducir a nuevas amenazas. Miriam Lorenzo, CNN+, Madrid. El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho hoy en la clausura del seminario del PP titulado Una aportación al futuro de Europa que espera que la crisis de Irak finalice cuanto antes para que pase a un segundo plano. Además, ha criticado la actitud de los que, según él, desean que ocurra lo contrario. Que estoy convencido que la vida sigue después de la crisis de Irak. Estoy absolutamente convencido de ello. Había vida antes de la crisis de Irak y habrá vida después de la crisis de Irak. Y espero que sea una crisis mejor. A algunos lo puede parecer imposible, a algunos extremistas, a algunos radicales preferirían que el largo conflicto siguiese, que hubiese habido un largo conflicto, que siguiese el conflicto, lo siento, pero no han tenido razón. Esos radicales y esos extremistas, para bien de todos, no han tenido razón. El ministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, ha reiterado en Madrid la necesidad de que Naciones Unidas sea central en la reconstrucción de Irak. Villepin confía en que la dificultad de los problemas que plantea la posguerra en Irak obligará a Estados Unidos a buscar el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, de los países árabes de la región. Si queremos verdaderamente que Irak pueda mantener su unidad, y los principios los compartimos, unidad, integridad territorial, soberanía de Irak, esto solamente es posible, todos juntos. Por eso yo no le doy ningún precio a los que pueden decir aquí o allá, vamos a poner al lado tal país o tal otro. Cuando las cosas son difíciles, se necesita a todo el mundo y se necesita a todos los que quieren verdaderamente apoyar con eficacia un proceso. Por su parte, la titular de Exteriores, Ana Palacio, asegura que la participación española en la reconstrucción dependerá de las propias empresas. Las empresas españolas, tendría usted que preguntárselo a las empresas españolas. Yo lo que le quiero recordar es que España, en tanto que país, no tenemos grandes intereses económicos en Irak. Y cuanto a lo que puedan hacer en el futuro las empresas españolas, como el resto de las empresas europeas o el resto de las empresas de uno y otro origen, pues hay que estar a ver cómo se desarrollan los hechos. El gobierno ahí tiene relativamente poco que decir. El gobierno español quiere tener un papel relevante en la reconstrucción de Irak. Según el diario El País, el Ejecutivo se plantea participar dentro de la autoridad interina que se erija en Irak de forma transitoria bajo el mando de Estados Unidos. Nos lo cuenta Beatriz Palomar. Aunque José María Aznar no se ha pronunciado oficialmente, la participación del gobierno español en la etapa de transición iraquí podría ir más allá de lo que se barajó en un primer momento. Según el diario El País, Luis Feliu, el general español elegido para representar los intereses de nuestro país en Irak, podría ser nombrado asesor de alguno de los nuevos ministros iraquíes. Además, España parece tener algo más que intereses políticos en Irak. Según el diario económico 5 Días, el presidente del gobierno ya se ha puesto en contacto con varias empresas españolas para asegurarles que participarán en la reconstrucción de Irak en calidad de subcontratas. 5 Días cuenta que en Moncloa existe el convencimiento de que España tendrá la tercera mayor participación empresarial en la reconstrucción de Irak, después de la norteamericana y la británica. El embajador de España ante la ONU ha reconocido en CNN Plus que España está deseando participar en la reconstrucción, pero no ha querido especificar cómo será esta ayuda. Sobre el papel de Naciones Unidas en la posguerra, Inocencio Arias ha asegurado que debe ser vital, pero que la ONU no está preparada para administrar Irak de forma inmediata. No creo sinceramente, si no soy cínico, que la ONU vaya a entrar mañana. La ONU entrará mañana en temas humanitarios y a tope, pero lo tocante a la reconstrucción de Irak hará falta un poco más de tiempo. Yo tengo la impresión, viviendo en Estados Unidos, que Estados Unidos, después del coste que ha tenido con la guerra, no va a darle entrada a la ONU tan rápido mientras no esté el país estabilizado. Si afortunadamente el país estabilizase en 3, 4, 5 semanas, entonces no creo que tuviese muchas dificultades en darle entrada a la ONU. Para garantizar la seguridad en Irak, el gobierno español se está planteando el envío de tropas del Ejército de Tierra y de efectivos de la Guardia Civil. Beatriz Palomar, CNN+.
En CNN Plus seguimos preguntando a los ciudadanos qué piensan sobre lo que está pasando en Irak. Lo vemos en nuestro espacio La Guerra en la Calle. Como tal, una guerra para mí siempre es mala. De hecho, demasiadas muertes inocentes. Mi opinión sobre esta guerra en particular son dos. Es que es muy variado. Por ejemplo, una guerra no puede haber para derrocar a un país y derrocar sobre todo a un líder. Ahora, eso sí, un líder que oprime a un país es diferente, con lo cual la guerra no, pero si hubiéramos llegado a un diálogo para poder quitar a ese hombre, entonces sí. Pues yo creo que esta guerra afortunadamente ahora mismo está acabando y está muy bien, pero no debería de nunca haber empezado, porque yo creo que hay formas más pacíficas de echar a un dictador de un país. Para mí la guerra es evidentemente una guerra económica. Hay cosas que no entiendo cómo por economía se puede hacer lo que ha hecho. No entiendo cómo un gobernante, en este caso el nuestro, que es elegido en teoría mayoritariamente, puede hacer de lado la opinión del público y gobernar a su antojo. Ojalá valga la pena todas las personas que han muerto y todo. Ojalá valga la pena lo que han hecho. Y ojalá se termine cuanto antes y no muera más gente. Ay, hijo, la guerra no es buena en ningún momento. Eso es todo lo que te puedo decir, que no es buena en ningún sitio ni para nadie. Entonces, ¿qué opinión tengo de esta guerra? Como no la entiendo, no entiendo si ha sido para bien, si ha sido para mal. Pues ya nos vamos, pero ya saben que trabajamos durante todo el día para informarles aquí en internet.es.